Hola amigos, bienvenidos una vez más a Alegre la Mañana. El día de hoy tenemos un testimonio muy lindo que esperamos que llegue a sus hogares y a sus corazones y quienes se sientan identificados que lo tomen como un testimonio de vida y como un mensaje que Dios está usando a nuestra invitada de hoy para llevarlo a sus hogares, a sus corazones y que aprendan de esta historia tan linda. El día de hoy tenemos a Chadia Cafati que nos va a hablar de su historia de vida. Y no es una historia cualquiera, es una historia que traemos a nuestro mes de Hablemos del Cáncer, donde va a ser algo muy increíble. Ya hemos tenido casos anteriores, este para mí es excepcional, es increíble, porque vemos como una mujer tan mariana tuvo a 2 seres queridos con cáncer, uno de ellos ya no está, pero qué mejor que Chadia para que nos cuente su historia y su testimonio y cómo nace su amor por la Virgen y su fe. Hola Chadia, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Chadia Cafati, es la segunda vez que estoy acá. Gracias por invitarme, más que nada por mi amor a la Virgen, que pues me cuesta. No es que me cuesta, yo soy nada, poca cosa, ¿verdad? Pero aún así me considero como bien de sus privilegiadas, bien consentida por ella. Y en realidad Ana me escribió y yo, lo que sea para hablar de ella, yo estoy dispuesta a hacerlo. Le decía ayer que sí, es bien difícil. Porque, por ejemplo, la vez pasada que estuve acá fue en marzo de este año. Yo me acababa de consagrar a la Virgen de Fátima, hice la consagración en El Salvador y fue como bien emocionante. Ahorita, pues, es difícil porque me recuerdo ese día cuando fue presentado en vivo y cuando yo salgo me habla mi papá y me dice qué espectáculo y qué bella y él, ¿verdad?, echándome flores. Y ahorita sin embargo vengo y ahí, cuando usted me habló, lo primerito que pensé fue como ya no está él para que me diga eso, pero yo sé que me está viendo desde el cielo. Pues perdí hace 4 meses a mi papá por un cáncer. Él le había dado linfoma en pandemia, justo el sábado 12 de marzo que a nosotros nos encierran. Ese día nosotros le estábamos haciendo una biopsia a él. Lo llevamos a la casa y a las 2 semanas que estamos encerrados vienen los resultados y mi hermano Fuad, que es el menor, que básicamente es como el mayor de nosotros 4, nos dice como mi papá tiene cáncer. ¿Y nosotros qué? Y bueno, empezó el proceso, se le hicieron quimioterapias y en octubre, justo cuando yo soy invitada por la Virgen a Medjugorje, que fue un viaje de lo más bello que me ha pasado en mi vida, él se fue para Miami y le hacen un PET scan, que es como cuando te ven todo para ver que no tienes ningún residuo, ningún cáncer, y él sale totalmente limpio. Y en febrero le regresa el cáncer. Ha sido complicado porque en enero de esas cosas, o sea, fue bien difícil porque justo yo soy una persona que me trató, yo le digo al Señor todos los días que me ayude a ser mejor persona, mejor madre, mejor esposa, mejor todo, porque tengo una de mis debilidades más fuertes que tengo, que es mi carácter. Soy súper enojada. Entonces eso es algo que me cuesta mucho controlar. Entonces pido perdón cuando caigo, ¿verdad? Y quiero ser mejor cada día, pero yo le decía justo el 1 de enero, yo le decía, qué raro siento este año. O sea, de esas cosas que ya empezás como estresándote. Y no les miento, como a la 3ª semana de enero, mi mamá nos dice que se siente una pelotita. La llevo yo a la doctora y bueno, después de los exámenes, tiene cáncer de mama. ¿Cómo? A todo esto, el cáncer segundo de mi papá, que ya fue el que fue ya el problema, no sabíamos todavía. O sea, eso nosotros estábamos como, puchica, le dio cáncer a mi papá, ahora es mi mamá, pero lo de mi mamá desde un inicio nos dijeron está en etapa 1, está controlado, no está regado, o sea que es algo que ahorita estamos a tiempo para manejar. Entonces teníamos como esa tranquilidad. Mi mamá ha sido una mujer sumamente fuerte, incluso yo le acredito mi devoción a la Virgen a ella, porque ella desde pequeños, o sea, nos ponía a rezar el rosario, que ínquense, que la misa del domingo y que teníamos que estar media hora antes y ella con su Biblia.
Y bueno, ella nos enseñó como varias cositas que yo creo que, como se sabe, a unos le quedan más grabadas que a otros, y a mí definitivamente se me quedaba todo eso. Y siempre tenía esa curiosidad yo por saber más de ella. Pues entonces empezamos a hacer las quimioterapias a mi mamá. Y en febrero, marzo, mi papá y a mi mamá les da COVID en febrero. A mí me dio en enero, a ellos les da como una semana después que a mí me da. Y nosotros éramos, qué raro, porque mi papá estuvo 21 días positivo. Nosotros decíamos, qué raro, o sea, ¿qué está pasando? Mi mamá, como 10 días. Gracias a Dios nunca les dio nada más que una medio gripita a los dos. Mi papi era que súper era activo y su desespero por salirse de la casa, ¿verdad? Que ya se quería ir. Nosotros, no, papá, te tienes que quedar encerrado. Y bueno, nos íbamos con mis hermanos encapuchados de pies a cabezas, literal. A mí me acaba de dar, pero sabes, ese miedo que no sabes si de verdad te puede volver a dar y que uno tiene sus hijos en la casa. Entonces nos íbamos a meter con todos los trajes de bioseguridad para, ¿verdad?, darles medicamentos, darles esto y lo otro, porque estábamos hablando de 2 personas, una de 83, otra de 69, que en realidad no se podían cuidar solos, bajo ningún punto. Entonces, siempre es como yo le decía a Virgencita, o sea, ayúdanos y cuidarnos, porque no podemos dejar a nuestros papás solos. Entonces, ella a lo largo del camino nos va dando esta fuerza y esta como sabiduría para manejar la situación, porque en momentos así se te pasan 1000 cosas por la cabeza y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo te quiere decir 1000 cosas, y en realidad una mala decisión te puede llevar a una pésima consecuencia. Entonces, como que en los momentos que más yo me agarraba de mi Virgencita, voy todos los días a misa, es una práctica, costumbre, no ni costumbre, porque en realidad yo siento la necesidad. Yo no es que voy por cumplir, sino que básicamente un día que no voy a la iglesia es como un día que no me ha bañado, como un día que no soy yo. Entonces, los días que no puedo ir, tal vez porque hay algo de verdad que me imposibilita, trato de por lo menos hacer mis prácticas o ir una media hora al Santísimo. O sea, algo que me mantenga conectada, porque obviamente soy débil, soy humana, ¿verdad? Y siento que los momentos que no voy a la iglesia es como cuando más propensa estoy a gritar, a enojarme, ¿verdad? A ser como la persona que no quiero ser al final del día. Porque yo siento que estoy hecha para ser una mejor persona, entonces ¿por qué no serla? Viene lo de mi papá y después de que le da el COVID, queda con un dolor acá en el costado y nosotros, qué raro, él había tenido una caída porque era 320. Entonces nosotros acreditamos eso a papi, cuando te caíste, pero en realidad lo llevó a terapia, le hacen radiografías y decían que no, que los pulmones estaban inflamados. Vamos donde el oncólogo que lo vio la primera vez y empieza él otra vez a hacerle pruebas de todo y salen marcadores altos. Entonces puede ser que el cáncer haya vuelto y nosotros como no puede ser, o sea, los 2 papás, o sea, ¿qué está pasando? Y la verdad que somos 4 hermanos y los 4 tenemos maneras diferentes de canalizar, como yo soy la estresada, pero como que Dios y la Virgen me dan esa tranquilidad que necesito, porque yo sí soy literalmente súper nerviosa. Está Fuad, mi hermano mayor, que él es el como que ha tomado las cartas en el asunto y es como el cabeza serena. Mi hermana mayor, que es como más bien la que se pone todo ahí neneca, nerviosa. Y está Eric, el que me sigue a mí, que él es como lo que ustedes digan, él confía en nosotros, entonces él habla pero no se mete tanto porque prefiere como delegar. Entonces tenemos como un buen equipo. Entonces era exhaustivamente todos los días qué hacer, qué hacemos, dónde buscamos, dónde lo llevamos. Y bueno, mandamos unas pruebas a Boston, a esta institución, One Foundation, vienen las pruebas de 75 páginas, el informe, y nosotros, ¿qué es esto? O sea, hasta que por fin ya un médico ve los resultados y tuvimos apoyo de otros médicos y nos decían, es metástasis, pero nadie lograba canalizar dónde era el primario. Entonces ya una semana antes de que él se va para Houston, el doctor, que la verdad que le debo el nombre, pero él sabe que está en mis oraciones, él nos dice, el primario está en el pulmón, o sea, no entiendo cómo no lo han visto antes, y tiene metástasis, cerebro y huesos. Entonces era como, ¿cómo? Ese día fue un día sumamente difícil porque literalmente éramos todos como, de verdad, esto está pasando, o sea, llegas a un momento que vos decís,
¿cómo es que primero está bien? Mi papá vos lo miraba y él no tenía nada, absolutamente nada. O sea, él fue a trabajar literalmente 3 días antes de irse de viaje, y porque los 3 días antes no fue a trabajar porque tenía que ir a hacer unos exámenes, pero por él usted lo miraba y él estaba entero. Entonces te entra esa cosa que vos decís, ¿cómo es que está supuestamente metástasis, tiene regado en todo su cuerpo y él está así? O sea, no suma, 1 más 1 es 2, o sea, no. Entonces, en ese momento, claro que creo que sería como natural y normal que uno diga como, ¿dónde está Dios? Pero de verdad, yo confío tanto en Él y en ella que yo le decía, que sea tu bendita voluntad. Yo solo te pido una cosa, le decía, que mi papá no sufra. Eso es todo, o sea, danos la fuerza a nosotros para que Él sea fuerte y que nosotros estemos ahí para Él como hasta el final. Y la verdad que fue algo, aunque se escuche raro, fue algo súper bonito porque, por ejemplo, el momento que ya él se estaba yendo, él se miraba con una paz y pudimos llevarle unción de los enfermos 2 veces, rezamos el rosario. Uno de los sacerdotes, el padre Pablo, que llegó el día que le echó agua bendita, él estaba casi ya dormido y se levantó, o sea, fue como, ¿quién me echó agua? Entonces, era como, yo le decía a la gente cercana a mí, cuando yo hablaba después de que pasa todo, yo les decía, yo sentía la presencia de Dios y la Virgen en ese lugar, que fue en el cuarto de mi papá. Nunca lo tuvimos que llevar a un hospital, gracias a Dios, porque se hubiera muerto de entrada. O sea, él es más, creo que si bien lo conocemos, ha de haber sido uno de sus deseos, estar en su casa, y sé que estuvo feliz porque estuvo en la casa y no en un hospital, porque todo hubiera sido diferente. Los nietos llegaban, mi papi tuvo 10 nietos, éramos una familia de 20, somos 19 ahora, entonces era una familia súper unida. O sea, mi papi siempre fue el pilar de nosotros, el que los domingos en la mañana era lo primerito, era como, ¿a qué hora nos vemos? ¿Qué vamos a hacer? Y aquella desesperación por juntar la familia, todo tipo de feriado, Navidad, lo que fuera motivo de celebración, éramos todos los 20, viajando, ir a la playa. Entonces, la unidad del día de hoy que tenemos, en realidad, se la acreditamos a él. Y fue uno de los últimos deseos también que tenía, que siempre siguiéramos unidos, y lo seguimos siendo, ahorita más con lo de mi mamá. Yo te tengo una pregunta. Me has hablado cosas muy reales, pero son muy bonitas, muy ordenadas. Y eso habla de la funcionalidad y la dinámica que hay dentro de una familia, no de 5, de 20. Lo acabas de decir, ahora son 19, pero eso es un legado. En el área de cuidados paliativos, en el área de tanatología, que todo este proceso aplica a tu caso, y en el área de cuidados oncológicos, se arman estructuras y se desarman y se reorganizan, así como en las manadas. O sea, podríamos decir que tu manada se desestructuró y se volvió a estructurar en base a un legado que dejó Don Fuad. Sí. ¿Es así? Sí, correcto. Me interesa, Chadia, que nos compartas cómo se organizó y cómo se estructuró este nuevo grupo de apoyo, porque una vez que la cabeza que estructuraba a esta pequeña manada de familia, cómo empezaron a suplir roles, cómo fue tu apoyo, cómo afectó a tus hijos, si afectó a tu matrimonio y cómo han sobrellevado esa situación. Porque la importancia de esto es saber un caso así de bonito, que para mí son sumamente importantes que lleguen a sus casas por la finalidad única de que la gente suele empatizarse con eso. Cuando yo hablo de un osteosarcoma in situ, es un diagnóstico que no ha tenido una persona, sino que miles de personas. Cuando hablamos que le damos a un paciente, en el caso de los oncólogos, dan tamoxifeno específicamente para el cáncer de mama, que es uno de los medicamentos más utilizados, es porque ya está escrito. En este caso, en tu historia, es una historia que va a variar de hogar, va a variar de estructura, pero muchos hogares pueden aprender de algo que estaba estructurado de cierta forma, pero
la mía no es así. Sin embargo, podemos aprender del ejemplo de Chadia. Esa es la importancia para mí, traerles testimonios para que se logren identificar y comprender. En tu caso, cuando se desarticula todo el grupo del núcleo familiar, que eran 20, desde el momento en que tu papá empieza a fallar, empieza a ser parte de, pero ya él está más bien al cuidado de ustedes. Sí. Se cambia la estructura. Sí. Me mencionas que Fuad reemplaza y viene a ser el jefe. ¿Cómo empiezan a hacer esos cambios? ¿Cómo se ven dentro de la familia? En el caso de la tuya, hablabas del testimonio de tus hijos, que ahora son acólitos. A mí me interesa eso, porque a veces las personas, como lo mencionaste en un inicio, se alejan de Dios, entran en negación y se vuelven, después de ser amantes de Dios, enemigos de Dios y dudan de la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo se refuerza en tu caso? Porque Dios nos habla a través de estas situaciones, reforzándolas con los deseos de nuestro corazón, cuando nosotros estamos con un corazón destinado a amar a Dios. ¿Cómo pasa, Chadia? Primero que nada, en realidad creo que se trata como de pedirle a Él que te ayude a vos a cumplir su voluntad. Como yo te comentaba hace poco, yo le decía a la doctora Ana que si antes se hubiera diagnosticado a tiempo de dónde era el primario, bueno, le dije, pero la voluntad de Dios al final del día iba a ser la misma. Entonces no hubiera tal vez no cambiado nada, o quién sabe, que hubiera sido peor o qué sé yo. Pero en realidad son situaciones bien difíciles. Mi papá era el pilar de esta familia, y no solo de los 20 que te acabo de comentar. Estamos hablando el protector de todos sus hermanos. Eran 9 hermanos y mi papá siempre fue el protector, el que los cuidó a todos, porque mi papá perdió a sus papás desde pequeño. Entonces él a los 18 años empieza a trabajar. Creo que uno de sus primeros trabajos nos contaba que había sido cargando literalmente cajas, y él empieza a escalar y a trabajar de lo que fuera para sacar a sus 8 hermanos adelante. Entonces quedan 3 de sus hermanas vivas, gracias a Dios, el día de hoy, y ellas siempre lo vieron como un papá a él, y él era como un papá para todos. Entonces venimos arrastrando sobrinos, venimos arrastrando nietos. O sea, en realidad mi papá fue una persona que él era el pilar de todos los Cafati, así te lo puedo decir. Entonces, ya cuando vamos aceptando, porque es difícil ese paso de decir, ya él se va a ir eventualmente, que era algo que lo hablábamos porque mi papá murió a los 83, ahorita el 26 de octubre cumpliría 84, si Dios quiere, pero no era algo que nosotros veníamos a venir, porque como te comenté, era un hombre totalmente sano. Teniendo 3 carros en su casa, se iba caminando todos los días hasta el centro de la tienda, porque él quería hacer ejercicio. Era una persona sumamente activa, se cuidaba, se iba a revisar todos los años a los estados, ¿verdad? O sea, era una persona de verdad que se cuidaba mucho su salud, porque él decía que él quería estar hasta que todos sus nietos se casaran, y él soñaba con eso, porque siempre nos enseñó a ser una familia unida. Entonces, nosotros en realidad, cuando él se va, lo primero que agarramos es, ok, tenemos una mamá que está pasando por algo similar, gracias a Dios, nada que ver a la misma escala. O sea, nos toca ser fuertes, unirnos más que nunca y sacar a mi mamá ahora adelante, porque ella está con el dolor de su esposo, más pasando un cáncer. Entonces, en realidad, es algo que le hemos puesto en las manos a Dios y a la Virgen. A mí me da risa cuando yo tengo una red, en mi página en Instagram, que Ana le puede decir, yo pongo todo ahí de mi día a día. Y yo suelo ser una persona que soy bien feliz, a mí me encanta ser alegre, soy escandalosa, soy amiga de todo mundo, pero por decir, a mí la gente a veces me dice como que cómo hace para ser tan feliz, que su vida perfecta, y yo les digo, si supieran en realidad como lo que uno pasa, lo que pasa es que no vas a andar con cara de muerto todo el día. O sea, Dios te da eso porque uno tiene que pedírselo. O sea, si vos te echás todo el día a decir, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué me abandona? O sea, Dios no te abandona, vos sos el que lo abandonas a Él. Entonces yo más bien siento que en estos momentos difíciles, uno es cuando más se tiene que agarrar de Él, de su madre, la Virgen, que Él la ha dejado para nosotros, y encontrar lo que sea que te ayude a acercarte a Él. En mi caso es mi misa, otra gente puede ser el rosario, otra gente puede ser un grupo de oración, no sé, dirección espiritual, qué sé yo. Entonces buscar eso que te ayuda a que te dé paz. Porque incluso hoy yo hablaba con mis amigos, que son mis amigas, bueno, de toda la vida, de la escuela,
y he andado desde ayer como llorando, como tengo días que ando bien, siempre sé que él no está, porque yo era súper apegada con mi papá. O sea, yo siempre fui como la niña de papi, toda la vida. Y todos los días iba a verlo, cuando salieron las vacunas, yo me lo llevé a los estados a vacunarlo. Fue un viaje que yo le digo a la Virgen, al día de hoy le sigo diciendo gracias porque me permitiste hacer ese viaje con él, porque fue un viaje espectacular. Casi nunca peleaba y a la hora que fuera, en el momento que fuera, yo le hablaba y él estaba siempre para mí. Entonces, incluso a veces mi esposo se enoja porque yo le digo, no va a haber nunca nadie en la vida que me cuide de la manera que mi papá me cuidó a mí, ni vos. Y eso que mi esposo conmigo es bellísimo, pero mi papá siempre va a ser siendo mi papá. Y la persona que para mí era mi figura de protección, de amor, de cariño, de mil cosas en una. Entonces, hay días que tengo bastante tristeza, pero porque trato de hacérmela fuerte de día a día y paso tan ocupada que yo siento que no me ha dado tiempo de hacer bien mi duelo. Pero yo digo, por ejemplo, ayer justo me escribió una muchacha y me decía, gracias por su testimonio, yo ahora creo y rezo más a la Virgen y rezo más el rosario. Entonces, yo empecé mi página en Instagram porque yo soy entrenadora personal, o sea, tengo certificación y de nutrición también en un programa que se llama Precision Nutrition. Y yo iba a hacer, la idea de abrir mi página públicamente, porque antes la tenía privada, era para entrenar gente. Yo trabajo en una escuela, tengo 8 años de estar en una escuela que se llama Acton Academy, soy madre de 2 hijos, tengo un esposo, tengo una empresa familiar y una mía que yo formé hace 12 años, entonces en realidad tengo manos cargadas. Pero yo sentía como que yo decía, yo no quiero ser una más en el mundo de entrenamientos o de cocina, que no es nada malo, no, sin ofender a nadie, simplemente decía, ¿qué puedo aportar yo a las personas que me siguen? Entonces he empezado a enseñarles cosas de la Virgen, empiezo todos los días con una frasecita de Dios, de la Virgen, algo como para que recapacites en la vida. No soy perfecta para nada, simplemente trato de ser mejor y trato de aprender mucho para enseñar a la gente. Los lunes antes rezaba el rosario en vivo en mi Instagram y a partir de lo de mi papá he dejado de hacerlo, pero eventualmente lo voy a retomar. Y al final del día creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ayudar a la gente de la manera que sea. Entonces, los que me conocen saben que mi debilidad es ayudar a la gente a la calle, me encanta. O sea, ahorita incluso siempre ando cosas en el carro y me encontré unos niños aquí afuera y yo decía, me va a matar Ana porque voy tarde, pero los vi y les regalé cositas que ando ahí en el carro para regalar, que hice una recolecta para los niños de la calle. Entonces, al final del día, yo digo, ayudo también económicamente, pero también hay que ayudar a la gente que no sabe de Dios, que no sabe de la Virgen, que a veces somos tan ignorantes en tantos temas que tenemos un gran milagro aquí en la Basílica de Suyapa y un montón de gente no lo sabe y no vienen. Y yo digo, tenemos el milagro acá, no tenés que ir hasta Guadalupe, ¿verdad? O sea, aquí está el vivo milagro en nuestra ciudad y hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, siento también que son maneras de ayudar. El tema de mi papá ahorita yo no lo toco tanto porque, como te decía, trato de ser fuerte, pero al final del día todos somos humanos y creo que también es parte de la naturaleza, como también que te vean que te quebrás y que sos humana y que llorás y que no tiene nada de malo. Pero al final del día no me gusta, como creo que he salido tal vez llorando unas 2 veces, pero a mí me gusta ser alegre, porque yo lo que quiero transmitir a la gente y a ustedes hoy en día también es que pase lo que sea que esté pasando, o sea, al final del día pues todo pasa, pero todo pasa de la mano de Dios y de la Virgen. O sea, si no estás agarrado de ellos, yo no sé qué estás haciendo. O sea, básicamente ese es como un mensaje que yo pudiera dar, porque como les decía, ahorita nos ha llovido sobre mojado. Este viernes mi mamá termina su 21 radioterapia, es como algo súper emocionante para nosotros, más que para ella también. Y ha sido todo de la mano de Dios y la Virgen, porque le digo, mi mamá ha estado, usted la ve y no tiene nada, más que tal vez un poco de dolor de cabeza, que se le quite el apetito, pero ella anda en su cabal. Y acaba de perder a su esposo de 50 años de casados, toda una vida de conocerse. Mi mamá vivía para mi papá literalmente, mi papá era árabe, entonces era de esas mujeres dadas a sus esposos al 100, no trabajaba, nunca trabajó, siempre se dedicó a él.
y él era lo que él quería y lo que lo hacía feliz a él. Entonces, básicamente es como sacarla a ella ahora adelante, que ella no pierda su fe, que ella no pierda la alegría y ser ese rayito de esperanza que nunca lo pierda, pues. Y todo es de la mano de Dios y de la Virgen. Totalmente. Me encanta, Chadia, el hecho de que, vale decirlo, tienes una excelente resiliencia para superar las oportunidades. Y eso es muy bueno porque cuando yo le dije a Chadia, necesito que salgas, por favor, porque para mí es muy importante traer personas que son testimonios así. Ella me dijo, voy a llorar. Y yo le fui a traer papel higiénico y le dije, si lloras no pasa nada, va a ser más real, es un live. Pero en ese punto es importante para mí saber que existen testimonios. Me encanta que hayas presentado con tanta apertura esa intimidad de tu familia. Estoy segura, Chadia, que eso va a servir para las personas que nos han visto. Me sirve a mí para saber de que definitivamente me confirma que estoy en lo correcto como psicóloga, trabajar con pacientes y luego reforzar la parte espiritual. Se nos hizo corto el tiempo nuevamente. Gracias a todos por abrirnos las puertas de su casa. Gracias, Chadia, por haber estado con nosotros, por ese bello testimonio que definitivamente era más que necesario. Estás más que invitada para regresar en cualquier momento con nosotros. Gracias a vos por invitarme también. Hasta luego.